¿Por qué te dice tu dentista que tienes infección si a ti no te duele? ¿Todos los dolores fuertes a nivel dental significa que tienes infección? ¿Cuál será el mejor remedio que existe para la infección y para el dolor dental? En este video te voy a explicar de forma rápida y sencilla qué puedes hacer tú para aliviar uno de los peores dolores a nivel dental. Cómo reconocer si ese dolor es por infección, cuándo tomar antibiótico, cuándo sí, cuándo no. Y ese tipo de cosas que seguramente te van a venir bastante bien. Para que entiendas bien esto, tienes que diferenciar bien qué es dolor y qué es infección. Dolor está claro cuando algo nos duele, pero no todos los dolores dentales el origen es una infección. A veces tenemos infecciones que no cursan con ningún tipo de dolor y a veces tenemos dolores que no necesariamente son infección. Uno de los peores dolores que puede sentir uno en el cuerpo, en el organismo, es el dolor dental. Y el dolor puede ser de varias partes de la boca, pero el peor dolor es propiamente del diente. Ten en cuenta que el diente es un organismo vivo y por dentro del diente viajan nervios. Por lo tanto, cuando duele ese nervio de ese diente, es uno de los peores dolores que, si lo has sentido, ya sabrás de qué hablo, y si nunca has sentido este tipo de dolor, mejor que no llegues a sentirlo. Hablemos primero de los dolores que se presentan cuando no hay infección. Una de las causas de presentar este tipo de dolor puede ser por una caries profunda, una caries en un diente o en una muela que está acercándose mucho al nervio. Ahí puede presentarse un dolor bastante severo, pulsátil, de esos que no dejan ni dormir. Este dolor se puede magnificar a la hora de comer cosas frías sobre todo. No aguantas el dolor, se magnifica, aumenta, o al morder de pronto con esa pieza. Este tipo de dolor se puede curar obviamente yendo al dentista, pero antes de que puedas, de pronto no puedes ir al dentista, con analgésicos. Y los analgésicos específicos para este tipo de dolor son analgésicos antiinflamatorios. Y ya sé que en vídeos aquí en YouTube no sueles encontrar con que dentistas o doctores den fórmulas de medicamentos, porque realmente hoy en día se manejan los medicamentos de una forma que no deberían utilizarse. La gente empieza a tomar medicamentos sin prescripción médica. Pero a manera de información, yo como dentista frente a este tipo de dolor, yo suelo formular Enantium. El Enantium es un analgésico que lo puedes conseguir en cualquier farmacia, generalmente lo venden con receta, es a base de dexketoprofeno. Yo formulo Enantium de 25 miligramos para que el paciente se pueda tomar uno cada 8 horas o de pronto, si el dolor es un poquito más fuerte, uno cada 6 horas. Pero ojo, no te automediques. El diagnóstico que da tu dentista frente a este tipo de dolor es una pulpitis reversible, es decir, hay un problema con la pulpa, con el nervio de ese diente, generalmente por una caries muy profunda, y la solución está en ir al dentista porque puede que tu muela se salve todavía y se pueda mantener viva. Simplemente es una caries que está aproximándose demasiado al nervio. En estos casos, además de suministrar antibióticos, formular analgésicos, antibióticos no porque no hay infección, analgésicos, el dentista lo que va a hacer es ponerte anestesia, quitar esa caries y lo más seguro es que todavía no haya llegado el nervio a hacer una reconstrucción grande. De esa forma se salva esa muela y se te va a pasar ese dolor. O también puede ocurrir por este mismo dolor, por esta misma caries profunda, de que ese nervio ya no pueda salvarse. Aquí sería un diagnóstico de una pulpitis irreversible, es decir, esa pulpa ya no se puede revertir. Ya hay que hacer no un empaste, no una reconstrucción, ya toca hacer una endodoncia. Toca sacar ese nervio enfermo de esa muela para poder quitar ese dolor y hay que quitar ese nervio porque ese nervio ya no se va a recuperar. Por lo tanto, mediante una endodoncia frente a este tipo de diagnóstico, ese dolor se te va a quitar. O también puedes presentar este tipo de dolor severo, todavía no estamos hablando de infecciones, por una fractura de un diente. Esa fractura puede ser de tipo horizontal o de tipo vertical. Ese diente se pudo haber fracturado al comer algo muy duro o con un golpe. Si esa fractura es de tipo horizontal y todavía no ha afectado el nervio, pero está muy cerca al nervio, se presenta más o menos el mismo dolor. Un dolor severo,
un dolor a las cosas frías, no puedes aguantar las cosas frías o el masticar con ese diente. En este caso hay que hacer lo mismo, ir al dentista y lo más seguro es que pueda proteger esa zona cercana al nervio y reconstruir nuevamente ese diente. Esto en el caso de ser una fractura tipo horizontal que no comprometa todavía el nervio. Y los analgésicos también van a ayudar. Pero también puede ser una fractura de tipo vertical. Por el mismo motivo, comer algo muy duro, un golpe. Las fracturas de tipo vertical van a causar este mismo dolor, pero aquí lastimosamente te tengo que decir que frente a las fracturas de tipo vertical, los dientes no se pueden salvar, no se pueden arreglar, toca quitarlos. Y ya pasamos a los dolores por origen infeccioso. Cuando tenemos una infección severa, puede haber dolor. Y aquí la causa puede ser la misma, puede ser o una caries o un golpe que tuviste en un diente, ese nervio se necrosó, hasta aquí no dolió, tú de pronto todavía no te has dado cuenta y en cualquier momento de tu vida empezaste a presentar un dolor severo, agudo, de estos dolores que no dejan ni dormir. En estos casos ese dolor se magnifica sobre todo al morder con esa muela o con ese diente, no puedes ni tocarlo, es un dolor exagerado, es de los peores dolores que puede sentir una persona. Generalmente ese tipo de dolor no se aumenta a las cosas frías. El diagnóstico de esa muela, el nombre de la enfermedad frente a este tipo de dolor es una periodontitis apical aguda. ¿Qué quiere decir esto? De que el nervio de esa muela o de ese diente está necrosado y se ha empezado a infectar. Y apenas ha empezado a infectarse, ha empezado a presentarse esa presión allá dentro de esas bacterias que quieren salir y no pueden salir porque está todo sellado. Entonces se presenta ese dolor severo. Tú notas que al tocar la muela o al pisar, al morder con esa muela, se aumenta el dolor sencillamente porque allá en esa zona de ese ápice, de esa raíz de esa muela está queriendo inflamarse por culpa de esas bacterias que se están formando. Por lo tanto, frente a este tipo de dolor, hay que formular antibióticos y urgente ir donde el dentista, porque recuerda que el antibiótico solo no es capaz de eliminar ese dolor ni de eliminar por completo esa infección. Por lo tanto, aunque tu dentista te mande, te formule antibióticos, él debe proceder. Frente a una periodontitis apical aguda, hay que hacer una endodoncia. Tu dentista seguramente te anestesiará la muela para que no te duela y retirará ese nervio, hará una endodoncia. Si no sabes qué es una endodoncia, te dejo por aquí un vídeo donde explico muy bien qué es una endodoncia. Y el otro tipo de dolores, también por origen infeccioso, es una periodontitis apical crónica que se ha agudizado. Es decir, hace tiempo tuviste una caries, hace tiempo tuviste un golpe en un diente, no dolió, y pasados unos meses o pasados unos años empezaste a presentar inflamación, flemón y dolor. Aquí tuviste una infección, tienes una infección que lleva años, meses arrastrándola y en algún momento de tu vida se agudizó. Por eso la inflamación. En estos casos hay que hacer lo mismo, formular antibióticos, formular analgésicos y si se puede poder hacer una endodoncia para poder sacar toda esa infección y salvar esa pieza. Y aquí volvemos a lo mismo. Doctor, pero la infección sigue. ¿Cuál es el antibiótico? ¿Cuál es el mejor antibiótico? ¿Cuál es el antibiótico que formula usted? En YouTube no vas a encontrar doctores o dentistas que empiecen a hablar de medicamentos por lo mismo, porque hay mucha gente que se está automedicando y eso es un error gravísimo. Pero que sepas que el antibiótico, el mejor antibiótico para atacar los problemas de origen dental, como es la periodontitis apical aguda, como es la periodontitis apical crónica, es la amoxicilina. La amoxicilina viene en varios miligramos. Hay que cuadrar la dosis de acuerdo al peso del paciente. Normalmente se manejan 500, 750 miligramos, 875 miligramos y hasta 1 gramo. Esto se debe tomar 1 cada 8 horas y completar como mínimo los 7 días. La gente se piensa que el antibiótico se toma unos días a las horas que cuadren, que quieran y cuando se quita la infección lo suspenden. Esto es un error. Mucho ojo con los antibióticos. No sueles encontrar gente que especifique qué antibiótico, cómo mandarlo, cómo formularlo, porque la gente no hace caso y lo toma mal. Y al tomarlo mal,
es muy perjudicial para tu propia salud porque vas a hacer que esa infección no se va a eliminar por completo porque vas a pensar que el antibiótico va a eliminarla y no es así. Y por otro lado, las pocas bacterias que queden vas a fortalecerlas y a la hora de que vuelvas a tener esa infección porque no se va a quitar, vas a volver a tomar antibiótico, no va a funcionar. Esas bacterias se van a convertir en unas superbacterias que van a defenderse frente a cualquier tipo de antibiótico y ahí es donde vienen los problemas. Entonces recuerda, todo esto que te estoy explicando es a manera de información. Obviamente nadie te va a vender un antibiótico sin receta médica, o normalmente aquí en España no dejan, o las farmacias no te van a vender un antibiótico sin receta médica, y me parece bien porque se están utilizando muy mal los medicamentos. Pero bueno, que sepas que para este tipo de dolores hay que mandar antibiótico, hay que mandar también analgésicos, antiinflamatorios, y sobre todo hay que ir al dentista a que trate ese diente, a que haga una endodoncia, porque si eso no se hace, esa infección se va a agravar y al final vas a perder la muela, vamos a tener que quitar esa muela. Y el problema no suele ser ese, porque si no atendemos ahí y a la hora de quitar esa muela, porque ya no hay más salvación, te va a doler en la extracción, el antibiótico no va a funcionar y ahí es donde vas a odiar al dentista. Bueno, estos son los diagnósticos básicamente que se presentan frente a los dolores dentales. Unos que cursan sin infección y otros que cursan con infección. Hay más tipos de dolores no tan severos que ya no son de pronto de origen dental, sino pues de esos dolores periodontales, dolores de encía, dolores de los tejidos de alrededor, pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de los dolores de origen dental y también que tengas en cuenta que hay infecciones dentales que no cursan con dolor y esas son muy peligrosas también. ¿Por qué son peligrosas? Porque no le están avisando al paciente que está ocurriendo algo malo dentro de su diente, dentro de su boca, porque no duele. Y ahí es donde el dentista formula antibióticos y tiene que hacer procedimientos aunque el paciente no le duela. Si quieres saber más acerca de la infección dental, tenemos varios vídeos en el canal, échales un vistazo. Y bueno, espero que toda esta información acerca del dolor, de la infección, te sea de gran utilidad. No esperes a que te duelen las cosas, vete a revisiones a tu dentista. Si te duele algo, no solo tomes analgésicos, vete a donde tu dentista que te dé un diagnóstico y te dé una solución real. Y si tienes una infección, con mayor razón. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual, el próximo domingo, como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido. Chao.